¿Qué tal? Muy buena tarde. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Muchísimas gracias al Instituto de Defensa Jurídica que desde Perú nos hizo esta cordial invitación para poder estar con ustedes en su espacio. Entonces, muchísimas gracias a los organizadores y organizadoras por esta oportunidad. Mi nombre es Roy Stuart, soy un ponente de México, me dedico al tema fiscal o tributario y corporativo, y la amable invitación que me hicieron fue para compartir con ustedes un tema muy interesante que creo que a todos nos atañe, ya que en palabras de un profesor de la facultad, esta materia sería el equivalente a un dios en el derecho. ¿Por qué? Porque está en todo lo que hacemos. Si alguno de ustedes no vio la publicidad, no vio de qué se trata esta sesión, se va a llevar una grata sorpresa en descubrir cuál es esta rama de la cual hablamos. Una rama que, sinceramente, al menos en México he notado que no tiene un gran auge, que no tiene una gran solicitud por parte de los estudiantes de derecho, porque se decantan a lo mejor por el tema civil, por el tema penal, y al final van quedando materias que no se abordan tan frecuentemente, que no están siendo tan solicitadas para ejercer en la práctica, para estudiar esas especialidades en la universidad. Estoy hablando de la materia fiscal o tributaria. Y el tema de hoy quisiera abordarlo de una manera un tanto menos rigorista de lo que se analiza en las facultades de Derecho. El tema de una curiosidad cuanto menos. Una curiosidad, un deseo por aprender un poquito más sobre la materia y perderle el miedo, porque ese es uno de los principales elementos negativos que he visto respecto a esta materia, el miedo a las matemáticas, a los números. No es realmente la sustancia del derecho fiscal, del derecho, a lo mejor de la contabilidad sí, pero del derecho fiscal dista de ser una realidad. Por ahí, muchísimas gracias a las personas que nos saludan en el chat. A Moni Huitzil, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. En este orden de ideas vamos a comenzar y lo vamos a hacer de una manera un tanto didáctica. ¿Por qué decimos que nos interesa la materia fiscal? Bueno, imagínense que ustedes se quieren comprar el nuevo iPhone 14. A los que son fanáticos de Apple seguramente ya ni se los tengo que decir. Es un teléfono que está en aproximadamente 21,000 pesos, que en el equivalente a dólares vendrían a ser más o menos unos 1,400, 1,500 dólares al tipo de cambio actual. Y entonces este telefonito no viene solo. Resulta que el costo de lo que estamos pagando te incluye 2,896 pesos de puro impuesto, un aproximado de 150 dólares, 160 dólares, es el equivalente a esta cantidad, y es lo que tú estarías pagando de puro impuesto si quieres comprarte este teléfono. ¿Cómo se llama en tu país este impuesto del que estoy hablando? Si nos ven preponderantemente desde Perú, agradeceré los comentarios en torno a esta pregunta. ¿Cómo se llama el impuesto que tienes aquí en pantalla? Vamos ahora a revisar otro tipo de impuesto. Y es que si tú eres un trabajador o trabajadora, cada 15 días o cada mes, de manera que depende de cada trabajo, la forma en que te paguen, pero estarías recibiendo tu quincena, tu mensualidad, a la par con un recibo. Un recibo que te va a decir, bueno, tu sueldo que te habíamos prometido es este, pero en realidad lo que te vamos a depositar es esto. La diferencia entre sueldo bruto y sueldo neto. Creo que es un concepto universal. Entonces, al realizar el análisis de esta situación, muchas gracias a la persona que nos prestó su recibo de honorarios, que obviamente prefirió permanecer en el anonimato, pero le pareció muy interesante que veamos esta comparativa con números reales. Y entonces esta persona que tiene por aquí un sueldo quincenal de 14,300 pesos, nada mal, un aproximado de 800 dólares, si no me equivoco, un poquito menos de 800 dólares a la quincena,
ustedes dirían, ok, esos 14,300 pesos quincenales no están nada mal, pero la realidad es que este dinero que entra viene aparejado de un dinero que no se recibe. Está del lado derecho, en donde en la parte de las deducciones o los conceptos que se le restan a tu sueldo, tenemos dos conceptos iniciales bien interesantes: cuotas del IMSS e ISR retenido. El punto aquí es que la suma de estas dos cantidades dan 2,853 pesos, lo cual vendrían a ser aproximadamente otra vez esos 150, 160 dólares de los cuales ya hablábamos al principio. Y si esta persona iba a recibir 14,300 pesos, le quitamos esos 2,800 y pues ya no recibe 14,300, ya recibe 13,500, ¿ok? Entonces es menos, 11,500 aproximadamente, que le estamos quitando 2,800. Este otro tipo de impuesto, por ahí también me gustaría que me dijeran en el chat cómo lo conoces en tu país. Saludos a Abraham, que también nos escribe por ahí en el chat. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos entonces estos dos tipos de impuestos que estoy seguro que nosotros hemos experimentado alguna vez. Desde querer comprar un producto, un teléfono, una computadora, o recibir una remuneración por nuestro trabajo. Entonces se viene tornando importante esta parte de entender a los impuestos, porque si no yo siempre me voy a quedar en el limbo de, pues yo sé que me quitan dinero, pero no sé por qué, ni sé para qué. Y yo sé que a las cosas que compro le aumentan un porcentaje de precio. Es decir, estoy pagando más de lo que cuesta esa cosa por un impuesto, pero no sé ni cuál, ni sé por qué lo pago. Y entonces en esta ignorancia vamos encontrando cierto resentimiento hacia el gobierno. ¿Y por qué el gobierno me quita dinero? ¿Y por qué me quita de mi sueldo? ¿Por qué le sube el costo a las cosas? Pero, repito, lo estamos abordando desde el desconocimiento de las bases legales de estos impuestos. Entonces, comencemos con una pregunta bien sencilla. ¿Qué son los impuestos? Aquí es donde nace una de las claves para poder entender al derecho fiscal o tributario. Los impuestos son un tipo de contribución. ¿Hay más tipos de contribuciones? Sí, pero los impuestos son la categoría más importante en relación, obviamente, a la cuestión teórica, pero sobre todo a la cuestión práctica de recaudación. ¿A quién le pagamos impuestos? Al gobierno, ¿no? Al Estado. Muy bien. Hay otras cosas que le pagamos al Estado, pero de todas estas cosas que nosotros los ciudadanos le damos al Estado, los impuestos son los que más dinero representan. Y entonces el impuesto será aquella contribución a la que queda obligado el gobernado que se ubique en una hipótesis legal. Y esto de la hipótesis legal es bien importante porque lo vamos a entender y aplicar en la siguiente explicación. Entonces, ya que tengo definido al impuesto como un tipo de contribución, me puedo abocar a analizar aquellos elementos básicos de los impuestos. ABC de los impuestos, que es el título de esta charla, precisamente se diseñó pensando en que al final tuviéramos una noción a estas preguntas. ¿Por qué pago impuestos? ¿Para qué? ¿Cuáles? Y de una manera muy somera, el cómo los voy a pagar. ¿Cuáles son estos principios que yo voy a tener para el tema de los impuestos? Número 1, gasto público. Y es el que más cuesta trabajo entender. No porque sea muy difícil o compleja la explicación, sino por la propia naturaleza humana, por ese sentido que hemos desarrollado en colectividad. Que fíjense lo contrario o lo contreras que voy a sonar. A pesar de que hablo de vivir en colectividad, seguimos siendo entes muy individualistas.
Fíjense nada más el siguiente ejemplo. Durante una clase, precisamente de este tema, abordábamos el tema de gasto público para decir, pues mira, el Estado necesita dinero para mantenerse y necesita cobrarle a todos sus habitantes para poder pagar hospitales, escuelas, a los jueces, a los diputados, a la persona que te ayuda con tu acta de nacimiento. Todo eso se paga con dinero de nuestros impuestos, las policías y demás. Entonces, una persona levantó la mano y muy enojada me dice, es que en mi colonia no hay escuelas públicas, yo tengo que viajar de un municipio, fue en Morelos, a otro, trasladarme media hora para llegar a la escuela gratuita. Oye, y ahora que me acuerdo, pues yo tampoco tengo IMSS. ¿Por qué? Porque mi papá no trabaja formalmente y a él no le dan seguridad social. Yo no puedo ir al seguro si me enfermo y que me atiendan gratis. ¿Yo por qué voy a pagar impuestos si yo no estoy disfrutando de ese concepto de gasto público? Yo no estoy gozando de aquellos servicios que el Estado proporciona con el pago de impuestos que todos hacemos. Y entonces aquí surgió un cuestionamiento que, aunque puede parecer un poco rudo, era necesario. Ok, compañero, no se preocupe. ¿Usted tiene algún abuelito que se haya pensionado? Sí, pues sí, mi abuelito está cobrando su pensión. Ok, usted está disfrutando de servicios de seguridad del Estado a través de su abuelo. Su abuelo puede cobrar una pensión gracias a ese sistema de pensiones que teníamos anteriormente. ¿Sus abuelitos nunca se han enfermado y tenido que ir al seguro? No, pues sí se han enfermado y han acudido de forma gratuita. Ok, otro miembro de su familia ya ha tenido acceso a estos servicios de salud pública. ¿Y qué creen? Resulta que la hermana de este estudiante, él mismo me lo comentó ahí en la clase, me refiere que su hermana era una madre soltera y había obtenido un apoyo gubernamental, me parece que era trimestral, cada 3 meses le daban una cantidad en efectivo para poder solventar esos gastos, a modo de apoyo únicamente. Y así podemos ir encontrando en cada uno de nosotros nociones en donde el tema del Estado se hace presente y en donde por ahí sin darnos cuenta, pues sí estamos utilizando recursos públicos. Los abogados son los que más gozan del tema del gasto público. ¿Saben por qué? Porque todos nuestros tribunales, todo nuestro poder legislativo que hace las leyes, se le paga de ahí. Entonces, si tú tienes trabajo, si alguien te contrató para llevar un asunto ante los tribunales, es porque esos tribunales funcionan de manera gratuita con dinero que todos pagamos de impuestos. Si tú en alguna ocasión llegas a utilizar los servicios públicos de una biblioteca, de alguna escuela, llegas a tener algún apoyo gubernamental, también has sido beneficiado por este concepto. Entonces, lo que les comentaba al inicio de, pues como yo no puedo ver el beneficio del Estado hacia mí, voy a despotricar en contra de todos los demás. Y seguramente han escuchado a alguien decir, es que el presidente de México gasta dinero en los ninis, para los colegas de Perú. Nini es un concepto que significa, según sus locas cabezas de estas personas, que ni trabaja ni estudia. Y es un apoyo gubernamental mensual que el gobierno da para que personas que no están estudiando ni tienen empleo entren a trabajar, a capacitarse en empresas que se meten a ese padrón. O sea, no le están dando el dinero nada más a gente que no hace nada. Está creando padrones de personas que estaban desempleadas y las integran no como trabajadoras, sino como beneficiarios, pero sí les pagan por un trabajo de ciertas horas al mes. Por ahí es uno de los programas sociales más criticados, el apoyo a personas de la tercera edad, en donde se les deposita de manera bimestral o mensual un apoyo para que puedan solventar gastos, también es bien criticado. Y verán cómo hay gente diciendo, es que regalan dinero a los pobres, ¿por qué le dan dinero de mis impuestos? Pues porque tú también utilizas ese dinero de una forma indirecta. Qué bueno que no tengas necesidad de acceder a esos apoyos, pero las personas que sí la tienen, déjalos disfrutar, porque tú disfrutas de otras cosas. Tú disfrutas a lo mejor de carreteras de cuota más baratas,
disfrutas de un subsidio a la gasolina. También. Sergio Víctor, apague su micrófono de favor. Disfrutas de elementos estatales que para ti son invisibles porque estás ocupado criticando otros que sí resuenan más, como los apoyos sociales. Esta parte del gasto público, entenderla por favor. El dinero que el Estado recauda va destinado a cosas que a todos y a todas nos sirven o nos pueden servir, ¿vale? Esa es la premisa. 2, proporcionalidad. ¿Qué pensarían si este compadre que gana 28,000 pesos al mes se le quitaran los mismos impuestos que a un señor que gana 12,000 pesos al mes? Estaría muy fuera de la balanza, ¿no? Oye, este gana 28 y este gana 12 y a los dos le vas a quitar los mismos 5,000 pesos de impuestos. Al otro le estás quitando casi la mitad. Eso es el principio de proporcionalidad. Tengo que buscar la proporción para cobrar estos impuestos o contribuciones. Tengo que fijarme de a cómo está, en este caso, el ingreso para determinar cuánto le quito de impuestos. Y entonces, en el momento en el que ustedes me dicen, oye, es que siento que me quitan muchos impuestos, ese siento tendríamos que justificarlo con una cuestión numérica. Porque sí, hay patrones que te quitan más impuesto del debido. Eso es una realidad, no la vamos a negar. Pero el tema numérico es importante. Hay que ver si el cálculo para quitarte esos impuestos se apega a lo que dice la ley. Y si se apega, pues ya ni modo, es lo que te tenían que quitar por ley y punto, ¿vale? Ahora, el tema de equidad tributaria se confunde mucho con la proporcionalidad. La proporcionalidad es, de cada situación particular, ajústale para que tenga sentido lo que le quitas a cada quien. No le quites lo mismo a quien gana 10 que al que gana 20. Pues la equidad significa, oye, el que gana 10 y el que gana 20 están en la misma categoría. ¿De qué hablas? Ah, ¿los dos son trabajadores? Sí. Ok, entonces les vas a quitar el mismo impuesto o los mismos impuestos, pero de forma proporcional, de acuerdo a lo que gana. Oye, fíjate que el que gana 25,000 al mes se dedica a prestar sus servicios profesionales por fuera. Y el que gana 10 es trabajador. ¿Les aplico lo mismo? No. La equidad tributaria es a la misma situación jurídica, la misma aplicación de la ley. Y ya que estamos en ese plano, aplicamos la proporcionalidad. Esto significa que no te van a calcular los impuestos de la misma manera si eres trabajador, así eres prestador de servicios, así ganas por intereses, así ganas por arrendamiento. Cada uno de estos tipos tendrá su tratamiento especial para calcular y para cobrar, pero eso es equidad, ¿ok? Que a los que se encuentran en la misma situación les apliques la misma norma. Y la proporcionalidad es que esa norma debe de aplicarse en función a la capacidad de contribuir de cada uno. Y finalmente, el principio de la legalidad tributaria. Conocerán, yo supongo que aquí en México es un clásico, quiero pensar que en Perú también, el tema del artículo 14 y 16 constitucional, que dice que todo acto debe estar debidamente fundado y motivado y que nadie puede ser molestado en sus bienes, personas, propiedades, si no es por mandamiento escrito. Bueno, la legalidad va más o menos por ahí. La legalidad que te dice de manera genérica, el gobernado puede hacer lo que no le está expresamente prohibido, mientras que el Estado solo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultado. En impuestos sería, si los elementos principales del impuesto van a existir, tienen que existir en ley. No me los puedes poner en normativa de carácter inferior. Esto es, si yo quiero crear un impuesto para las personas que se pinten el cabello de verde, tengo que hacer una ley para las personas que se pintan el cabello de verde. Y sus elementos esenciales, quién lo paga, cómo lo paga, cuándo lo paga, cómo se calcula, deben de estar en esa ley. Aunque yo después haga un reglamento para ciertas cuestiones específicas
Los principios básicos deben de constar en esa ley. ¿Y por qué ley? Porque es una distinción fundamental el tema de leyes y reglamentos. Las leyes siguen un proceso legislativo bicameral de 2 cámaras, mientras que el reglamento lo expide el Ejecutivo. Imagínense lo peligroso de que el Ejecutivo pudiera crear los impuestos que se le ocurran así, por un dedazo de su mano santa. Hay que tener cuidado. Vamos a elaborar el tema legislativo en torno a que la creación de impuestos se haga solamente después de seguir este proceso de las 2 cámaras y... tus orejas, pero no tu cara. María de Los Ángeles, por favor, apague su micrófono. Y dejamos la capacidad de crear leyes sobre impuestos únicamente a los representantes del pueblo, diputados y senadores, ¿vale? Entonces, estos principios son esenciales para cualquier impuesto. De verdad, cuando se pongan a estudiar fiscal, lo primero que deben de estudiar de todos los impuestos y contribuciones son estos 4 elementos. Que su destino sea para el gasto de todos y de todas, que sea proporcional y que no se desbalancee. Haya excepciones en cuanto a las personas que se les aplica y que se encuentre contenido en una ley, no en un reglamento ni ordenamiento de inferior categoría. ¿Vale? Bien, ahora, estas contribuciones además van a encontrar preguntas muy específicas para que nosotros podamos entenderlas. Y estas preguntas son los elementos esenciales que ya les mencionaba yo hace ratito. Toda contribución tiene 5 elementos que debemos de conocer sí o sí. Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago. Todo impuesto, toda contribución tiene estos elementos. Yo, para hacerlo más divertido, los hice en forma de pregunta. En vez de ponerle sujeto, le puse quién. El objeto, ¿por qué? La base, ¿sobre qué? La tasa o tarifa, ¿cuánto? Y época de pago, ¿cuándo? Y vamos a explicar cada uno de ellos con los ejemplos que vimos al principio. ¿Ok? ¿Se acuerdan del iPhone? Del iPhone 14 por el cual vas a pagar 2.500 de impuestos aproximadamente. Bueno, ese impuesto se llama impuesto al valor agregado. Y vamos a hacerlo girar en torno a este esquema que tenemos en pantalla. ¿Quién paga ese IVA? La ley nos dice que todas las personas que en México enajenen bienes. El vender un iPhone es una actividad que se cataloga como enajenación de bienes. Te lo estoy vendiendo. Y entonces, esta parte inicial dice, todos los que en el territorio mexicano hagan estas operaciones, enajenar bienes. Ahí tenemos ya quién. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto de este impuesto? Unos dicen que es el consumo, otros dicen que es el tema de la capacidad de adquisición de ciertos bienes y servicios, y tienen cierta razón. Supongamos que Jorge Gutiérrez se compra este iPhone 20 y entonces a él le van a cobrar esos 18,000 aprox, más IVA, más sus 2,500 de IVA. Y ahí es donde termina pagando los 20,000 y fracción. Pero yo voy y me compro el iPhone 11, ahora que ya salió el 14, aprovecho para comprarme el 11 porque ya bajó de precio. Y ahora ese iPhone 11 me vale 10,000 pesos más IVA. Oye, Jorge, ¿cuánto pagaste de IVA? No, pues 2,500. ¿Yo también tendré que pagar 2,500? No. Yo voy a pagar el IVA ¿sobre qué? Sobre lo que compré, sobre mi capacidad de consumo. Y si Jorge se puede comprar un celular de 18,000 pesos, va a pagar el IVA de 18,000 pesos. Mientras que yo voy a pagar el IVA de 10,000 pesos, que son 1,600. Entonces, este objeto de por qué se paga el impuesto al valor agregado se contesta de esa manera. La base, ¿sobre qué vas a calcular el cobro que me vas a hacer? Ya lo dijimos, sobre el valor de los productos. Cuando yo compro el iPhone y me dicen 18,000 más IVA, y el IVA es del 16%, quiere decir
que yo le tengo que aplicar. ¿A qué cosa? Ese 16%, al precio del iPhone. Cuando ustedes realicen el tema de prestación de servicios, abogadas y abogados, tienen que cobrar IVA. ¿Por qué? Porque la propia ley también nos dice que en el momento en el que se prestan servicios profesionales, se genera IVA. Y entonces, si yo cobro por mis servicios una asesoría de media hora, 500 pesos, voy a cobrar 500 más IVA, 580, es el 16% de 500. Y entonces de la factura que le dé a mi cliente tendrá que decir 500 de mis servicios, 80 de IVA. Es una situación que no se hace. En la práctica, lamentablemente, qué curioso, ¿no? Que abogadas y abogados que debemos conocer la ley, rompemos con principios tan elementales como no dar contrato, no dar factura, no pagar impuestos. Es un tema a reflexionar, pero los servicios legales así funcionan, ¿eh? Así tendríamos que tributar. Que no se haga así es otra cosa. Ahora, ¿cuánto tengo que pagar de impuesto? En el caso del IVA en México, el impuesto al valor agregado, es el 16%. El 16% de la base, el costo de los productos. El ejemplo que dábamos del iPhone, el ejemplo que dábamos de los servicios legales, es lo mismito, ¿vale? La diferencia entre tasa y tarifa es que la tasa es en por ciento, la tarifa es un número fijo. El IVA solamente tiene tasa del 16, tasa 0, tasa del 8% en zona fronteriza. Érico, apóyanos con su micrófono, de favor. Y entonces el tema de la tasa o tarifa va a variar dependiendo el tipo de impuesto o de contribución. ¿Cuándo se paga? Yo ya sé que tengo que pagar el IVA o que tengo que pagar el ISR. ¿Cuándo lo pago? Al gobierno. La respuesta es demasiado compleja para abordar ahora. ¿Cuándo tengo que pagar el IVA? Básicamente, si yo realizo la prestación de servicios profesionales, cada mes. Cada mes tengo que hacer mi declaración y pagar el IVA. ¿Ok? Si soy arrendador, si tengo otro tipo de ingresos, va a variar el tema de cuándo tengo que realizar mis pagos y declaraciones. Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. Hay un mundo de posibilidades. Por eso digo que depende. ¿Ok? Pero la época de pago, al menos para operaciones de prestadores de servicios, es mes con mes. Lo que hiciste durante el mes de mayo, tienes hasta hoy, justamente, hasta el día 16 del mes siguiente para poder presentar. ¿Vale? Ahora, este mismo ejemplo con el tema de el salario. Ya tenemos aquí en pantalla otra vez este recibo y esta explicación en torno al salario de este trabajadorcito. Y este trabajadorcito quiere saber ¿a quién se le cobra el impuesto sobre la renta? ¿Quién es el sujeto de ese impuesto? Y la respuesta es 3 supuestos. Las personas que estando en México realicen actividades o que tengan su establecimiento en México, o que no están en México pero tienen establecimiento aquí, o que no están en México pero tienen fuente de riqueza aquí. ¿En algún momento les hablé de nacionalidad? No, ¿verdad? Entonces, extranjeros no se salvan si están en México. Mientras tú tengas establecimiento en el país o estés en el país, vas a pagar el impuesto sobre la renta. Si tú te vas del país, pero dejas aquí el changarro funcionando, se considera que tienes un establecimiento por el cual obtienes ingresos. Vas a pagar impuestos sobre la renta. Si te vas y quitas el changarro, pero tu fuente de riqueza está aquí en México. En el ejemplo, un abogado que presta asesorías por Zoom a personas que están aquí en México y desde aquí le transfieren. También tienes fuente de riqueza en el país, por lo que tendrás que pagar impuestos. ¿Vale? Se sigue, si se me permite hacer el análisis, una suerte de territorialidad o principio de territorialidad en el tema del ISR y del IVA.
mientras lo hagas en el territorio, mientras obtengas la riqueza en el territorio, me pagas impuestos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué pagamos impuestos sobre la renta? El objeto de este impuesto es la ganancia o el aumento patrimonial. Muchos dicen que es el ingreso, pero realmente no, porque puedes tener ingresos exentos o porque puedes tener ingresos que no aumenten tu patrimonio. Y me explico. Si tú como abogado ganas 10,000 pesos este mes, pero te los gastas en equipar tu oficina, ¿realmente ganaste 10,000 pesos? Pues no, te ganaste 10, pero te gastaste 10. Entonces el ingreso bruto no sería el objeto del impuesto, más bien el incremento a tu patrimonio o el ingreso neto. Eso sí podríamos dejarlo como objeto del ISR. ¿Sobre qué se calcula? Bueno, sobre ese ingreso o aumento patrimonial. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esta cuestión del trabajador, por ejemplo, la base que se está tomando en consideración es ese sueldo de 14,310 pesos. Esa es la cantidad en la cual vamos a partir para realizar el cálculo. ¿Se acuerdan que en el IVA era el costo de los productos? Bueno, en el ISR va a ser el monto del ingreso que se esté calculando, ¿vale? Por ahí veo que hay una mano levantada. Francois, adelante. Muchas gracias, maestro. Mire, acaba de usted de mencionar de que si un abogado ganó 10,000 pesos en el mes y esos 10,000 lo gastó en cosas para su oficina, como computadoras, como escritorios y X archiveros y todo, es decir, usted nos da a entender que no ganó nada. Entonces, no habría objeto de ISR, pero sí está aumentando su patrimonio, puesto que un escritorio pues ya es un bien inmueble que es propiedad del abogado desde mi punto de vista sí aumenta su patrimonio. ¿Usted qué opina? Gracias, Francois. El tema de estas estrategias fiscales, y en específico esta que acabo de mencionar, es que el incremento patrimonial no se da para efectos fiscales. Lo que dice Francois es cierto. Si yo le digo a la autoridad fiscal que gané 10,000 pesos, pero lo gasté en sillas y en computadoras para mi oficina, pues la lógica me diría, oye, si tienes 10,000, pero lo tienes en mobiliario. Pues para efectos fiscales no. Para efectos fiscales esos son gastos deducibles. ¿Por qué? Dos cosas. Uno, son gastos estrictamente indispensables. Esto quiere decir, si yo, por ejemplo, que me dedico al tema de dar clases en línea, de hacer videos, utilizo estos micrófonos, entonces cuando los compro, se vuelven un gasto estrictamente indispensable al justificarle a la autoridad. Es que yo lo necesito para dar mi clase. Si yo no lo tengo, no puedo dar mi clase con los estándares de calidad que yo quiero. Si no tengo la computadora, pues menos. Si no pago el internet o la cámara, pues menos. Pero el punto que dice Francois tiene cierto grado de razón, solamente que hay que considerar, Francois, que si yo tengo ese dinero en efectivo, esos 10,000 pesos, va a ir a lo mejor perdiendo su valor paulatinamente respecto de la inflación. A lo mejor el año que viene vale 5% menos, y el año que viene 5% menos, pero tengo el efectivo. Cuando yo convierto ese dinero a bienes, se da un fenómeno que se llama depreciación. Y ya no se metan en temas contables, de que a lo mejor pierde el 25% de su valor el equipo de oficina cada año. Cada año vale 25% menos para efectos fiscales, sino que véanlo por la lógica. Si yo gasté 10,000 pesos en amoblar mi oficina, Francois, voy a poder vender todo eso el año que viene en el mismo costo en el que lo adquirí. Si me voy a la mitad, me está yendo bien. Entonces, entiendo que seguimos teniendo ese dinero ahora representado por bienes, pero fiscalmente, para temas de la utilidad fiscal, eso es lo que nos marca la ley, que este ingreso estuvo aparejado de un gasto que fue estrictamente indispensable y que por lo tanto te permite restarlo. Ahora, es una realidad que no podríamos hacer de gané 10 y me gasté 10 en computadoras. Me va a decir el SAT, oye, pues ¿qué comiste?
Si en el mes te gastaste todo lo que dices que recibiste en computadoras y escritorios, pues ¿con qué pagaste tus demás gastos? No comes, no tomas agua, no usas transporte, porque dices que ganaste 10 y te gastaste 10. O tienes otra fuente de ingresos que no me estás diciendo, o no te gastaste realmente esos 10. ¿Vale? Francois, ¿alzó la mano nuevamente? Creo que... Sí, maestro. Mire, se viene a colación otra vez otro tema relacionado también con esto. En el caso de que, en el mismo supuesto, en la misma hipótesis, el abogado equipa su oficina con equipo, computadoras, escritorios, con esos 10,000 pesos, y los tiene por unos 3, 4 años, 5 años si usted quiere. Pero, y como son enseres, que usted mismo lo dijo, le permite, los necesita el abogado para generar los ingresos por los cuales está pagando el ISR, ¿sí? Entonces, cuando pasan esos 5 años, obviamente, como usted mismo lo dijo, esos bienes ya se depreciaron. Él está en todo su derecho de aplicar lo de la deducibilidad de depreciación. Entonces, si ese dinero que ya pagó ISR y que se le aplicó la deducibilidad al momento que el abogado los vende porque quiere renovar nuevas computadoras, nuevos escritorios, entonces el SAT le va a volver a cobrar sobre la ganancia ISR de esos mismos muebles que el dinero ya pagó en su momento el ISR. No, esta situación sí me ha resultado un poquito conflictiva en el sentido de los principios que debe, como usted lo dijo desde el inicio, de que debe regir la materia fiscal en cuanto a los impuestos. Ahí parecería, por lo que usted me dice, que hay una doble tributación, ¿no? En cuanto al tema de que yo pagué el impuesto al momento de recibir el dinero con el que compré los bienes y luego con el tema de la depreciación, pero creo que hay por ahí una confusión en cuanto a la apreciación de la operación global. Si yo digo que gané 10 y me gasté 10, mi impuesto es 0, mi base para calcular el impuesto es 0. Entonces, ya en ese primer momento no hay todavía causación de un impuesto, Franco, ni pago, porque se canceló con esa adquisición, ¿ok? Después, cada año yo voy a poder depreciar, restar de mis ingresos ese 25% de mi mobiliario y equipo que adquirí. Y luego al final, cuando yo decida, si es que decido enajenarlos, uno, no se causa IVA porque son bienes usados, pero al momento en el que yo genero ingresos por la venta de esos bienes, la operación que se tiene que hacer es cuánto me costó menos cuánto lo vendí, para obtener realmente la ganancia que en su caso llegare a existir. Como yo lo compré a un valor más alto y lo vendí a un valor más bajo, no existe ganancia alguna sobre la cual se pueda determinar el impuesto. A lo mejor usted habla de un supuesto muy específico, pero en esta operación habitual a la cual les estoy haciendo referencia, al comprar los bienes se redujo la base a 0 y no hubo pago de impuestos. Al realizar la depreciación fiscal cada año, pues se fue por ahí disminuyendo un poquito el valor de los bienes contablemente, claro, pero no se pagó ningún impuesto sobre dicha depreciación. Y 3, al momento de realizar la enajenación de bienes y buscar cuál fue realmente el beneficio que yo obtuve por esa enajenación, no hay, y por lo tanto no hay pago de impuestos. No es como que yo compré una casa, Francois, en 1,5 millones y en 10 años ya vale 3 millones y voy y la vendo. Oye, pues ahí tengo obviamente un ingreso por la enajenación, por el tema de la especulación, de que lo compré a precio A y el precio se va para arriba y lo vendo en el precio B, que está aquí. Y ahí sí tengo una ganancia a mi favor, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su participación, estimado colega Salvatierra. Entonces, el tema del impuesto sobre la renta, igual, sobre el tema de la tasa o tarifa tenemos una variación impresionante. ¿Quieren verla
un poquito más de cerca, vayan al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en México. Ahí van a encontrar la manera de calcular impuestos para trabajadores. ¿Cómo funciona? Ubican su salario, ubican su ingreso dentro de un tabulador y después hacen operaciones aritméticas en donde le restan al límite inferior su salario, luego toman la cuota fija, que esa sí sería una tarifa, y le aplican a la resta que quedó aquí el porcentaje de la tabla final, y luego suman los dos resultados. Es un relajo que involucra tasas y tarifas, pero así es el tema del cuánto tengo que pagar de impuestos, ¿vale? Y repito, cada supuesto es diferente. Y finalmente la época de pago, que ya lo mencionábamos en el tema del IVA, es variable. Dependiendo del tipo de ingreso, va a ser la periodicidad que tendrás para realizar tus pagos. Ahora, el tema de las obligaciones en los impuestos es bien importante porque nos lleva a entender una cuestión sobre la cual se confunden mucho. En fiscal normalmente nos dicen impuestos y pensamos pagar. Es el primer verbo que se nos viene a la cabeza. Y estamos equivocados. Para el tema fiscal existe una diversidad enorme de obligaciones antes de llegar al pago, mucho antes. Entonces cuando digas, es que no reviso mi situación fiscal porque no quiero pagar, nomás te estás engañando, porque antes de revisar eso, hay un montón de cosas que tienes que hacer. Y aquí tenemos varios ejemplos. Uno, registrarme. ¿Registrarme ante quién? Ante la autoridad fiscal. ¿A través de qué? En México es el Registro Federal de Contribuyentes o RFC. Es como una cédula de identificación en donde a través de nuestras iniciales, nuestra fecha de nacimiento y una homoclave, la autoridad fiscal nos puede tener bien identificados de los otros millones de mexicanos que van a estar en ese registro. Ese es el primer paso. Si tienes 18 años, tienes que registrar sí o sí, ¿ok? 2, no porque estés registrado significa que ya vas a pagar impuestos. Significa que ya fuiste a sacar tu acta de nacimiento con la autoridad fiscal. Que la autoridad fiscal ya sabe que existes, pero le puedes reportar que no tienes operaciones y no pasa nada mientras no tengas operaciones en serio, ¿vale? 2, documentar. Cuando yo hablo de documentar, quiero decir mis operaciones. Y esto tiene una palabra y una profesión, contabilidad. La contabilidad lo que hace es llevar el registro de las operaciones de una persona o de una entidad. En este caso, tú como prestador de servicios, pues sí estarías obligado a llevar un mínimo de documentación. ¿Qué se les ocurre que yo podría tener en mano para demostrarle a la autoridad fiscal mis operaciones del mes de mayo? Obviamente, las facturas que emití. Por ahí Eligio levantó la mano. Adelante, Eligio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro. En la contabilidad entendemos que existen documentos fiscales como los estados financieros, como el balance general de una empresa, que es una fotografía en un tiempo determinado, en un periodo determinado de cada empresa o de cada persona física, y el estado de resultados o de pérdidas y ganancias, donde también se refleja la utilidad que tuvo la empresa también en un periodo determinado. Esto lo quiero concatenar un poquito con lo que comentó el amigo François, en cuanto a que en los estados financieros siempre se va a reflejar todos los movimientos de la empresa, tanto en la compra de activos, o sea, en el balance se manejan dos columnas, una donde está el activo y otra donde está el pasivo más el capital. Entonces, en ese balance se van a ver reflejados los movimientos de depreciación, los movimientos de amortización, todos los movimientos contables que existen en una empresa, los movimientos contables, que ahora también pues se ha por decir algo, se ha vuelto más sencillo porque hay muchos paquetes computacionales que aplican la contabilidad rápido y el trabajo de un contador pues ya empieza a hacerse a un lado. Pero
que voy es que sí, para analizar los impuestos, volviendo a la pregunta que hiciste, profesor, sí se deben de tener primeramente un control exacto de la actividad de la empresa en cuanto a los documentos fuente, que serían las facturas, que serían algunos contratos de arrendamiento, qué sé yo, todo lo que conlleve a la actividad de la empresa, y cada periodo determinado, que normalmente es un año, se realizan los estados financieros para calcular debidamente los impuestos que se tengan que pagar al fisco. En este sentido, sí hay muchas deducciones, también las grandes empresas tienen contabilidades más sofisticadas, por decir algo, tienen despachos que los asesoran en cuanto a la actividad de la empresa, despachos contables externos que apoyan mucho la actividad de una empresa. Entonces, sí, buscando pues el efecto deseado para la empresa de disminuir lo más que se pueda el pago de impuestos. Esto no nos deja fuera de no pagar, simplemente buscar los elementos legales que correspondan para la deducción correcta de cada uno de los puntos que quiera deducir cada empresa. Desde el punto de vista jurídico, también necesitamos atender a otros aspectos que por ahí muchas veces pasan desapercibidos. Las actas corporativas, las actas de asamblea que hacemos los abogados, también son parte de la contabilidad. Los estados de cuenta, esos que nos emite el banco, que muchas veces tiramos a la basura o tenemos nada más en PDF por ahí perdidos, son contabilidad. Los papeles de trabajo, los documentos de Excel, en donde nosotros realizamos el cálculo o los contadores realizan los cálculos, son contabilidad. Entonces, esta documentación que nosotros debemos de llevar, atendiendo, como bien mencionaba Eligio, a la complejidad o al tamaño de la empresa o al tamaño del negocio que se atiende, es bien particular el caso que se da respecto a personas físicas que, como ustedes, como su servidor, podemos llevar 5, 10, 20 clientes al mes y a lo mejor emitimos un par de facturas, pero no se va a comparar con lo que hace una empresa que tiene millones de ventas al mes, que tiene miles de operaciones de entradas y salidas, y que todo eso, el llevarlo en un registro, es algo bien complejo que ya mencionaba por ahí Eligio. Poco a poco va siendo desplazado por programas, por inteligencia artificial. Yo sostengo que ese tipo de profesiones es bien necesaria, Eligio, sobre todo para el tema de planeación fiscal. No creo que haya máquina todavía que te pueda dar una estrategia respecto a cómo pagar menos tus impuestos y un seguimiento oportuno. Ahí sí, creo que todavía tenemos área de oportunidad, contadores y abogados, para no ser desplazados por esta tecnología. Sí, Eligio, adelante. Sí, profesor, sí, tienes toda la razón. Yo también lo veo muy difícil, ese pequeño sesgo del factor humano es muy difícil que la inteligencia artificial lo sustituya. Y en efecto, buscar las maneras de, sin salirse de la ley, por supuesto, de pagar menos impuestos, pues no lo va a hacer una máquina, ¿no? Son toma de decisiones de grandes empresas, toma de decisiones de una persona física, una toma de decisión un pequeño grupo empresarial, ¿no? Entonces, sí, no, las máquinas ahí sí, yo también estoy de acuerdo contigo, tanto en el derecho, que es un factor también muy humano, como en la administración, es muy difícil que la inteligencia artificial sustituya esto. Es correcto, Eligio, muchísimas gracias. Vamos a finalizar porque nos quedan 7 minutitos. El tema de las obligaciones en la contabilidad, debemos de entender que va muy aparejado del tema de comprobar a través de las facturas que ya nos mencionaba Eligio. ¿Qué es la factura? Factura le dicen los cuates. El nombre correcto es comprobante fiscal digital por internet o CFDI. Y es la representación de la operación que se está realizando. Ustedes tendrían que entregar, cuando prestan servicios profesionales, una factura que diga servicios legales, el costo, el impuesto y una cadena digital firmada por la autoridad fiscal, la fecha de emisión, el RFC de las partes que intervienen, etcétera, ¿vale? Ese documento es el que al final va a comprobar o va a servirle para el tema de informar. ¿A través de qué? De las declaraciones, lo cual significa que después del periodo que la ley me da, un mes, 6 meses, un año, lo que sea, yo tengo que irle con la información completa. Y por ejemplo, en el caso de prestación de servicios, llego y le digo, oye SAT,
Fíjate que en mayo tuve estas operaciones, estos ingresos y estas deducciones. Esto gané, esto me gasté y tú me das chance de restarlo. Entonces, lo que yo tengo que pagar es esto. Esa es la declaración. Y solo después de todo ese camino, registrarme, documentar, comprobar, informar, viene la obligación de pago. Entonces, eso de que el pagar impuestos es la obligación principal dentro del tema tributario, eso de que si yo me registro me van a cobrar, eso de que si yo contrato un contador voy a tener que pagar impuestos, es falso. Lo primero es atender estas obligaciones que van muchísimo antes que la obligación de pago, y ya después nos preocupamos, ahora sí, aparte, si te están cobrando impuestos es porque estás ganando dinero, no hay mucho de qué preocuparse. Te van a quitar, pero no te van a quitar algo que no tienes, te van a quitar algo que ya ganaste. ¿Cuáles son los principales impuestos en México para nuestros colegas de Perú? ISR, IVA, IEPS y SAN. ISR, impuesto sobre la renta; IVA, impuesto al valor agregado; IEPS, impuesto especial sobre productos y servicios; y SAN, impuesto sobre automóviles nuevos. ¿Vale? Estos 4 tipos de contribuciones son impuestos federales, se los pagamos a la federación, pero hay otros impuestos locales que tenemos que pagar, como por ejemplo el predial. ¿De acuerdo? En algunas entidades federativas también todavía tenemos el tema de, con automóviles, el tema de la tenencia, también es una contribución local. El impuesto sobre nómina, profe. Exactamente, Alejandra, muchas gracias. El ISN o impuesto sobre nómina también es una contribución muy importante para los patrones que tienen trabajadores a su cargo. Levantando, dígame, Francois. Hay algo que se está dejando pasar por alto, maestro. Dígame. Abonando a lo que dijo el contador Eligio, creo que hay algo muy importante que no se debe de dejar pasar por alto, y es justamente lo relacionado a la comprobación de la materialidad de las operaciones. Sí, ese es un tema para 3 horas, estimado Francois. Sí, sí lo tenemos previsto, y si bien, spoiler rápido, por si quieren, hay una clase en YouTube. ¿Qué es la materialidad? Las empresas que emiten facturas de operaciones que no existen. ¿Se acuerdan de los escándalos apenas de Alejandra del Moral en el Estado de México, de Duarte en Veracruz, donde según el gobierno había pagado millones? Alejandra la inmoral. ¿Mandé? Alejandra del Moral, exactamente. La inmoral. Muchas gracias, Eligio. Ese es el contexto de las operaciones inexistentes, que según alguien pagó millones y emitieron facturas por cosas que nunca pasaron. Esas son las operaciones que se hacen para defraudar al fisco federal. Yo me tengo que retirar, una disculpa. Este tema de cómo pago básicamente era para decirles que cada una de estas personitas tiene una diferente temporalidad y forma de pagar. Si eres trabajador, ni te preocupes, tu patrón hace todo. Si eres prestador de servicios, preocúpate cada mes. Si eres arrendador, cada mes o cada bimestre, y si ganas intereses, cada año. Ese es el resumen. Gracias, abogado. Gracias a usted, Eligio. Cedemos la palabra a nuestros organizadores que todavía están por aquí, me parece, en el chat. El IDEJUR, que ahí nos dejó sus redes sociales en el chat, por si pueden ir a seguirlo. La repetición de esta clase va a estar ahí en el Facebook de IDEJUR, entonces aquí denle clic al enlace de la derecha para que no se la vayan a perder. Muchas gracias, IDEJUR. Muchas gracias, Gracias, doctor Roy, Gracias, por su muchas excelente gracias a todos. participación. De Perú, un abrazo fraternal y gracias por contribuir a la comunidad jurídica. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias por la invitación. Un abrazo, licenciado Roy, gracias. Cuídense todos.